Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Palo Salva, a veces, el podcast donde hablamos del fútbol de ascenso, el fútbol modesto en diferentes países. Mi nombre es Mariano Cornago y junto a mí en la conducción está Cristian Alejandro, el Chaquito Tonchev. ¿Cómo estamos, Cristian? Hola, Mariano, ¿qué hace Rifle? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, familiero. Fin de semana familiero, estuvimos de visita por Almería, estuvimos en el Ejido, visitando a la familia y disfrutando un poco el intentar ver a la familia y nada, buscamos la excusa para llegar hasta allí, pero todo bien. O sea que este fin de semana no tuviste partidos, estuviste de descanso. Este fin de semana tuvimos descanso, no jugamos con los chicos del sub-15, del cadete, ni tampoco jugamos con el senior del recreativo, así que aprovechamos la oportunidad para intentar ver a la familia. Un oyente el otro día me hacía una broma que se nos da bien el reporte, el pronóstico meteorológico. No sé si lo querés dar, ¿cómo está por ahí? Hay que seguir, entonces hay que ser consecuente y constante. Si se nos dio bien, le damos el reporte del clima aquí en Peñarroya, Pueblo Nuevo, aproximadamente 22 grados, días primaveral, ya hemos recibido la primavera aquí, ayer. Así que se están viendo días soleados, despejados por la Sierra Morena, así que muy bien. Por allí, Grecia, Rodes. Por la mañana tuvimos sol y por la tarde tenemos posibilidad de chaparrones y vientos, ráfaga de viento fuerte, así que estamos acá mirando por la ventana a ver, porque se está poniendo un poco negro, pero bien. Por la mañana fuimos a nadar un poquito, ahí el agua está fría, pero entrar y salir rápido. Entonces está bárbaro. Está espectacular. Ahora sí está para unos mates, que se puso un poco negro el tema, así que acá estamos con el compañero fiel. Realmente, Corny, vamos a serle sinceros a las personas. El argentino, como buen argentino, esté nublado, haya sol, estés en Rode, estés en Peñarroya, estés encima de la cumbre más alta, siempre vamos a tener una excusa para buscar el momento del mate, ¿es verdad o no? Y el mate 40 grados a la sombra y mate igual, caliente. Igual. Obviamente en Chaco le metemos tereré. Tereré meten Claro. En algún momento cuando era más joven, luego desistí. Aunque haga calor, mate caliente. No, en el Chaco el tereré, en el Chaco obviamente ya mucho tiempo que ya no estoy viendo los calores de mi Chaco querido, pero generalmente recuerdo con bastante nostalgia los veranos de diciembre, enero, bajo los paraísos jugando al truco con los amigos, esperando que baje el sol para jugar al fútbol, era tereré. Nosotros, bueno, en Entre Ríos, donde yo vivo, en Nogoyá, este verano 37, 38 grados, con humedad. O sea que imagínate, entre las 12 y las 7 de la tarde no había nadie en la calle, todo guardado. Ni las iguanas salían. No, ni las nada. iguanas. Bueno, Chaquito, hoy tenemos otra entrevista y hoy es un lujo. La verdad que estamos muy contentos de entrevistar a esta jugadora. ¿Y a dónde nos vamos a ir para entrevistarla, Cristian? Bien, igualmente sí. Hoy tenemos la invitación de Belén Potasa. Belén Potasa ahora mismo se encuentra en Córdoba, España. Bueno, para los que no tuvieron la suerte, la bendición de visitar esta tierra bonita de España, de Andalucía. Córdoba es una ciudad y un municipio español en Andalucía. Es la capital de la provincia homónima, situada a orillas del Guadalquivir y al pie de la Sierra Morena, con una población aproximadamente de 326.000 habitantes, siendo la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía tras Sevilla y Málaga. Por cierto, mucho calor en verano, donde si hablábamos de Chaco que ni las iguanas salían, en verano, Córdoba precisamente, mucho calor también. Y bueno, Córdoba es actualmente ciudad con más títulos Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en el cual alberga 4, la Mezquita Catedral, el centro histórico que lo rodea, la Fiesta de los Patios y Medina Zara. Si alguien necesita, bueno, pronóstico del tiempo y guía turístico también. Excelente. A quien desee conocer, la verdad, recomendable Córdoba. Así que nada, nos visita Belén Potasa desde Santa Fe,
para el mundo y precisamente a Córdoba, España. Me gustaría que termines con un mito. Era el Mundial Sí. donde te tocó jugar contra Inglaterra y vos estabas jugando en Inglaterra. En ese partido vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. Porque No tengo que terminar con ningún mito. El que piense eso es un estúpido, no es un mito. Vos lo pensás, seguro. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, estamos de vuelta en Palo Salva. Ya estamos listos para iniciar la entrevista. Y Cristian, ¿a quién tenemos hoy para entrevistar? Bien, Mariano. Bueno, hoy nos visita una invitada de lujo, ¿sí? Una campeona sudamericana en 2006 con Argentina. Tiene 6 títulos con Boca Juniors, 2 con Urquiza. Y nada, nos visita Belén Potasa, que tiene una trayectoria en Rosario Central, en San Lorenzo, Santiago Morning, en Boca Juniors, Urquiza, Fundación Albacete, y actualmente la tenemos cerca, está aquí en España, está en Córdoba. Belén Potasa, buenas tardes, un gusto saludarte, bienvenida a Palo Salva. Bueno, buenas tardes para ustedes y bueno, para toda la gente que escucha el podcast, espero que estén bien. ¿Qué tal por ahí, Belén? Para los que no saben, estamos grabando hoy lunes 22 y ayer domingo 21 volvieron a la competición, arrancó la segunda ronda del Reto Iberdrola. ¿Cómo fue el inicio de la segunda ronda? Bueno, la verdad que esperábamos que sea con triunfo, pero bueno, un punto importante por ahí para seguir sumando. De hecho, bueno, somos casi las que estamos arriba en la tabla general, así que también es importante el empate y saber que dejamos también el arco en cero, que hacía bastante que nos venían convirtiendo, y eso también anímicamente ayuda mucho a lo que es la portera y a saber que estamos bien. Y bueno, falta el último paso, que es la definición para que entre la pelota, ¿no? Y ahora también inició con un nuevo entrenador la segunda ronda, ¿no? Cambiaron de entrenador Sí, bueno, cosas del fútbol, viste, que cuando no hay resultados por ahí suelen cambiar y demás. Bueno, tenemos muchas expectativas, esperemos que con Roberto por ahí podamos mejorar muchas cosas y por ahí no tener los fallos que tuvimos en la temporada pasada, pero bueno, es lo que digo, es fútbol y por ahí los resultados no son los esperados cuando uno trabaja toda la semana. Belén, lo tenían de entrenador, lo tenían a Ariel Montenegro, ¿no? Sí, otro argentino más, así que nos sentíamos bien a gusto. ¿También tenés 2 compañeras argentinas más en el plantel? Sí, tengo 2 compañeras que, bueno, obviamente he jugado con ellas en Urquiza, bien, pero bueno, hasta ahora no tuvimos la posibilidad de jugar juntas. Belén, ¿por algún motivo de reglamentación de extranjeros o solamente decisión No, técnica? decisión propia, claramente técnica. Jugamos en distintos puestos y por ahí, bueno, viste que rotas mucho por ahí, acá, y bueno, todavía no tenemos la posibilidad de estar las 3 justas en cancha, pero bueno, yo creo que se nos va a dar. Vos sabés que suele pasar cuando hemos estado, por ejemplo, Mariano también en Malta, o su hermano, generalmente te encontrás con argentinos y no en el comienzo, para que eso se engrane, esperás mucho de que tu compatriota esté en campo para sentirte un poco más libre y eso te dé un poco más confianza. Nos ha pasado y posiblemente es lo que esperás vos, ¿no? Sí, claramente, como te dije, compartimos equipo varias veces, hemos salido campeonas y nos conocemos ya de memoria, automáticamente sabemos cada cual cómo juega, pero bueno, también es decisión del técnico y obviamente cuando nos toque seguramente será buena actuación. Tiene otro sabor cuando, no sé, cuando jugás afuera, compartir equipo, y más si ya las conocés de etapas anteriores, jugar con un compatriota, con amigos, no sé, incluso cuando celebrás un gol o un triunfo, no sé, tiene otro sabor si lo haces con gente que conocés, me parece. Sí, a mí me pasa que entre argentinos contagiamos mucho lo que es la garra. Acá son muy fríos, ¿viste? Como que son muy, muy pacíficos, tranquilos, y nosotros por ahí dentro de la cancha también demostramos eso, que queremos ir a presionar, gritar los goles y demás. Pero bueno, también es lindo compartir cancha con otras jugadoras y ir aprendiendo también de sus culturas y cómo viven ellos también el fútbol. Y hablando de cultura, porque vos estuviste la temporada pasada en Albacete, en Castilla-La Mancha, y ahora estás en Córdoba, Andalucía, que para mí, yo creo, siempre digo, los andaluces son
como los cordobeses en Argentina. No sé, yo los veo así, la forma en que hablan ya es más graciosa, son como más amigueros, no sé, ¿encontraste alguna diferencia en eso? Sí, la letra ahí es más fanática y por ahí, como que sí, como decís, más amigos y demás. Como que es más alegre también y más alegría. Albacete, si bien era una ciudad chica, un pueblo chico, pero es como decís vos, capaz que acá la gente es más cálida y te sentís más a gusto. Belén, ¿cómo te tratan aquí en Córdoba, especialmente? No, la verdad que bien. Se nota que es un club humilde donde es mucho a pulmón y demás. Si bien Córdoba y el club es gente que por ahí está bien, en buena posición, nos pagan bien y demás. Pero después, bueno, en el femenino pasa eso, que somos muy, muy unidos y por ahí es más familiar. Y bueno, ahora vamos, si querés, vamos a empezar, queremos saber un poquito tu trayectoria, tu historia, cómo empezaste en el fútbol, así si nos querés contar cómo fueron tus inicios, cuando empezaste, qué edad tenías. Bueno, yo fui a los 5 años en el club Juventud Unida de Rosquín Club, de donde es mi pueblo, Cañada Rosquín. Obviamente en inferiores, como se llamaba allá, cebollitas, de muy chica. Y después, bueno, en un tiempo, cuando ya pasan a puntables de parte de la liga, no me dejaron jugar más por el tema de que, bueno, si los nenes son más grandes y demás. Y ahí, bueno, tuve que hacer otros deportes, como hice vóley, tenis, pero bueno, nada me convencía. Obviamente, si yo quería jugar el fútbol. También jugué en un equipo del barrio de mi casa, que eran de mujeres también, hasta que, bueno, se disolvió. Y bueno, de tanto insistirle a mi mamá que quería jugar, lo más cerca que tenía era Rosario. Lo tenía a 150 kilómetros. Y bueno, en ese caso Newell no tenía todavía y Central sí. Así que bueno, ahí fue donde empecé, que fue una prueba, obviamente Central me quiso. Ahí bueno, arreglé un contrato, como decirte, va a decirle que yo iba a entrenar los viernes, volvía, porque yo estaba en el colegio todavía, volvía a Cañada y iba a los fines de jugar. Así que ahí jugué 1 año y medio hasta que ya cuando quedé en selección fue medio difícil viajar todos los días, ir y venir, porque tenía que estar durante la semana en Buenos Aires y decidí irme a jugar a San Lorenzo, como para también tener un poco más de roce de otro torneo, de jugar con jugadoras que competía conmigo en la selección y por ahí llevarme un poco mejor, porque en Rosario solo tenía la arquera que era Vanina, y que ella también después se fue a Buenos Aires a Boca. Y bueno, después todo lo que fue selección fue un trayecto bastante largo. ¿Y qué edad tenías entonces cuando fuiste a Rosario, cuando firmás por Central? 14 años, 13. 14. O sea, y porque dijiste que no te dejaron jugar más, entonces hubo una etapa en que no pudiste jugar, digamos. Claro, una etapa de los 10 a los 12 años que hice otros deportes. Me acuerdo que también iba a un club que quedaba a 15 kilómetros de mi casa, que se llamaba San Martín La Escoba. Iba a jugar al vóley ahí también, como para hacer algo, ¿no? Y no quedarme varada en lo que hacía. Pero bueno, obviamente yo quería jugar al fútbol, insistía en eso. Y bueno, tuve la suerte de poder ir a Rosario, ¿no? Belén, una pregunta un poco más profunda, más íntima, suelo preguntar así. ¿Qué es lo que crees o qué fue lo que sentiste para decidir incursionar o seguir en el fútbol, sabiendo y teniendo en cuenta de que la sociedad, ¿no? Lamentablemente siempre relacionábamos el fútbol al hombre, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Cuál fue el motor, la gasolina que te impulsó a ello? La suerte de haber tenido una familia que siempre me apoyó. Mi mamá principalmente fue la que le dijo a mi papá que, bueno, que ella no iba a permitir que yo no cumpla los sueños que tenía o de cortarme la carrera. A ella le pasó algo similar de que, bueno, su papá no le dejaba tocar el bandoneón porque era instrumento de varón. Entonces creo que le quedó eso también a ella y obviamente insistió para que a mí no me pasara lo mismo. Ella siempre tuvo en claro, dijo, bueno, si llega, llega, si no quiere más, no quiere más, pero nunca decirme no se puede o no puedo. Es más, ella me llevaba hasta Rosario porque mi papá era camionero, entonces mi papá casi no estaba en mi casa, o sea, viajaba constantemente y bueno, me llevaba a ella hasta Rosario, así que viajábamos sola a las dos en el auto y volvíamos. Yo creo que eso también fue un poco el motor a seguir y a, obviamente, solamente pensar en el fútbol y no tener que pensar a ver qué hago, que mi familia no me deja. Entonces creo que la familia y principalmente mi mamá fue el motor
a seguir y constantemente seguir entrenando, sin prejuicios, sin nada. Cuando vos a los 14 te vas a Rosario, en principio te fuiste ahí porque era el único lugar el lugar más cercano donde podías jugar. ¿Vos, o sea, la única razón era porque querías jugar o ya pensabas en ese momento, quiero vivir de esto, quiero que mi forma de trabajo? No, a ver, también tuve la suerte de tener un técnico en Cañada que bueno, como que él había visto un poco de cualidades en mí y decir que por ahí tenía veía cosas en mí como jugadora que me podían ir bien. Entonces también le dijo a mi mamá que tenía que irme a un lugar donde, bueno, le daban importancia al fútbol femenino, donde pueda seguir creciendo para llegar obviamente a lo que sea. En ese momento estaba solo la selección o los clubes de Buenos Aires. Claramente mi sueño era jugar en Boca, porque soy hincha de Boca y demás. Pero bueno, antes de jugar en Boca llegué a la selección y viví una etapa que por ahí no la veía como sueño, pero he logrado cosas que como te digo, gracias a mi mamá y a ese impulso de que siga entrenando y jugando, también lo viví. Ya el fútbol de por sí es difícil porque tenés que ser bueno y tal vez ni siquiera alcanza, pero tal vez ahora de a poco va cambiando un poco, pero el fútbol femenino es como que siempre han tenido que hacer un doble esfuerzo porque no alcanza con ser bueno, sino que tenés que superar un montón de barreras y palos que hay en el camino, o sea que realmente debe ser también agotador porque más allá de los viajes y demás, pelear Sí, con que si hay lugar para entrenar, si tal vez hay equipos, si les dan los materiales necesarios. mira, ustedes que son del interior saben que si han jugado en primera de Buenos Aires o con jugadores que... Sabes que en el interior hay mucho potrero y hay muchos jugadores que tienen mucha calidad. En el femenino pasa igual. Hay muchas jugadoras del interior que son muy buenas y por ciertas circunstancias, por decirte esto, no sé, que no tengan alguien que las lleve hasta tal lugar a entrenar o a jugar, quedan en el camino. Por el hecho de que no hay reservas, no hay un plantel que diga, bueno, las puedo hacerle el ABC como tiene el varón, que yo lo tuve porque lo tuve con varones y porque tuve la suerte también de nacer en un pueblo que no había prejuicios, pero muchas nenas de Buenos Aires, si no van a una escuelita de nenas, por ahí es muy difícil que las dejen jugar mixto, que es lo que venimos luchando, que por ahí a las edades de 7 años, 8 años, donde los nenes y las nenas lo único que quieren es divertirse, pero vos le vas inculcando que mientras van creciendo las reglas y que tienen que competir y demás, la nena es muy difícil a veces que lo tenga. Imagínate que una chica de 16, 17 años que empieza a jugar, es muy difícil también que se vaya de su casa a Buenos Aires, porque no hay pensiones, porque no hay pisos pagos y es muy difícil. Por eso yo a veces digo que soy una privilegiada de la vida por cómo me tocó la manera en que crecí mi carrera y cómo fui acertando los puntos en el cual fui desarrollándome y a la vez fui triunfando, porque si vos te pones a ver mi carrera, fui de lado a lado, tuve la posibilidad de salir campeón, de estar en selección, de tener un crecimiento bastante importante y hoy en día puedo ser una jugadora profesional, entre comillas, porque obviamente acá no cobramos lo mismo que cobra un varón, pero tenés la satisfacción de poder solamente entrenar y dedicarte a esto, y poder alimentarte, ir a un gimnasio, que en Buenos Aires se me hacía muy difícil, porque yo trabajaba en la mañana y a la tarde tenía que entrenar y a la noche estudiar, y es muy difícil. Es un sacrificio enorme que te agota físicamente y mentalmente. Belén, pasaste no sé si habrás pasado alguna fase en tu vida, en tu carrera, de querer dejarlo todo. Sí, hubo ciertos momentos en que decís, estoy cansada de la rutina, estoy cansada de tener que pelearla al doble, de tener que luchar por un premio, por un sueldo, por un poquito más de peso y no para decirte, bueno, quiero ser millonario y comprarme una hectárea, sino para decir, bueno, alimentarme bien o pagarme un gimnasio. Por eso veo que la desigualdad entre los varones es muy grande y es muy feo porque pasa que un jugador que no está en selección, un sponsor lo sigue sponsoreando sin estar en selección. Y la mujer, si no está en selección, no tiene un sponsor. Y eso es muy feo porque, o sea, la desigualdad que hay en oportunidades es muy grande. Todo cuesta el doble o el triple. Sí, sí, claramente. Y después llevas a rangos grandes y decís, los jugadores tienen millonada
Y debe pasar también en el fútbol amateur de varones o en el ascenso, que muchos tienen que trabajar, pero es muy grande la diferencia que hay. Y vos lo único que decís es tener un sueldo digno que te pueda alcanzar para fin de mes, y si tenés una lesión, saber que, bueno, contás con algo y no decir ahora qué hago. Totalmente, sí, tener lo indispensable, o ya sea los apoyos, las coberturas indispensables para lo que es el deporte en sí, ¿no? Obviamente los niveles siempre, como bien habías tocado el tema del ascenso, la primera, y claro, uno más allá de que siempre estuvo involucrado en el tema del fútbol normal, digamos, en este caso el masculino, siempre fue consciente uno de que generalmente uno recibe de acuerdo a la división, o el club, la liga en la que está, o país, y bueno, a partir de ahí uno va aceptando, pero en el caso del fútbol femenino, aunque existan todavía desigualdades en oportunidades, lo bueno de que de a poco hay un paso hacia adelante con respecto a la aceptación en oportunidades, ¿sí? Como bien decías, al menos de que la futbolista profesional tenga sus coberturas, tenga un salario digno, como bien decía, que no precisamente sea multimillonaria, pero de que te dé un sustento favorable. Esperamos lo que hacemos el fútbol o lo que amamos este deporte, hacerlo en algún momento posible. Sí, obviamente viene creciendo el fútbol femenino, yo creo que va a seguir creciendo, pero bueno, estas pequeñas cosas, como te digo, poder tener un gimnasio, poder entrar en una cancha digna, el salario mínimo, las coberturas, deberían ser ya algo normal en Argentina, ¿no? Hablando en Argentina, porque acá lo tenemos, en lo que es España, Europa y todo eso, pero bueno, doy fe de que va a seguir creciendo, y que creo que muchas de las que nos vayamos retirando nos vamos a ir metiendo en lo que son comisiones, en lo que son clubes, y poder aportar nuestro granito de arena y demostrarles que se puede, que si a la nena o a la chica le das una oportunidad de tal manera, se van a comprometer el doble para ser profesionales y los resultados van a ser distintos. Y creo que Argentina tiene un potencial enorme de jugadoras, pero como ustedes dicen, si no las trabajás, si no le aportás algo, no vamos a lograr mucho. Y en Argentina, desde que vos empezaste hasta el último año que tuviste, porque ahora se ha profesionalizado la liga, ¿cambió mucho para mejor? ¿Todavía hay cosas que necesitan que se cambien de forma más rápida? Yo creo que esto del semiprofesionalismo le vino bien porque, bueno, entraron muchos contratos, pero hay muchos equipos, solo Boca, River, San Lorenzo son los que pueden cubrir un plantel de 22 jugadoras que le pagan un profesional. Otros, si te fijas, Huracán, Platense, la UBA, Guay Urquiza hasta ahora tenían 9 u 8 contratos. ¿Qué haces con las demás jugadoras? O sea, es un poco injusto, y no puedes después exigirle a la que no tiene contrato que te entrene bien, o que, o sea, son cosas de eso, que no puedes exigirle a alguien cuando no le estás dando nada. Si bien viste que el futbolista juega por amor propio, por la camiseta, yo he jugado por nada y lo he jugado igual, pero te vas dando cuenta a la larga que eso, de que no terminas rindiendo, porque si vos no puedes alimentarte bien, si no puedes descansar bien, después es muy difícil que rindas el 100%. Siempre hay, claro, en desventajas. Exacto, entonces por eso por ahí se ven muchos. A mí me da bronca cuando leo comentarios que dicen, pierden 16-0. Sí, pierden 16-0, pero ¿por qué? Porque las chicas están entrenando en un parque, porque no todas cobran un sueldo, porque aparte en Buenos Aires, que sabes que tomas un colectivo y no sabes si vas a llegar a horario, que tenés que tomar un subte, que no está todo cronometrado y tenés que comer a las corridas. Entonces por ahí se ve la desigualdad, no porque sean malas, sino porque clubes como Boca tienen 23 sueldos que son buenos sueldos, y las jugadoras que de mayor jerarquía se van a ir a esos clubes. ¿Y a nivel de infraestructura mejoró o también todavía por ahí no tienen alguna cancha donde entrenar o no tienen el material suficiente? ¿Cómo evolucionó eso? Yo creo que va mejorando, pero todavía siguen quedando esas cosas. Como te dije, creo que los clubes que por ahí están en desventaja son los que más la sufren. Porque, digo, Boca, San Lorenzo tienen infraestructura para masculino que les sobra,
y pueden ubicar al femenino en una buena cancha, tienen un gimnasio, pero porque el club en sí es grande. Pero bueno, como digo, creo que parte un poco de organización y un poco de compromiso. En los clubes donde está, decir, bueno, el femenino y el masculino son iguales para todos y que cada uno tenga su oportunidad. Pero como te digo, creo que hay gente todavía dentro de los clubes que para ahí son un poco, por decirte, cabeza cerrada y dicen, bueno, no, pero como el femenino no vende, no le damos nada. Y no tiene que ser así. Yo entiendo, y es lo que hablaba recién Cristian, que si vos jugás en la D o en la C, sabés que los premios entran de otra manera, pero también tenés que generar un poco. Si vos no le das una oportunidad, nunca vas a generar que el femenino lo vayan a ver o que no sé, cobran una entrada. Te quería preguntar, porque vos después diste el paso a España. Antes de ir ahí, ¿vos conocías un poco cómo era la diferencia que había en el fútbol femenino español con el argentino? ¿Qué te esperabas antes de ir? ¿Qué te encontraste? ¿Fue lo que te esperabas o fue mejor? No, yo conocía porque tenía compañeras que jugaban acá y sabía que había gran diferencia. Y me dijeron, cuando vengas, no te vas más. El poder vivir acá y decir, bueno, descanso a la mañana, entreno por la tarde, cobro un sueldo que en Argentina no lo tenía. O sea, ahí pensás solo en el fútbol, es tu única preocupación. Podríamos, a ver, a nivel laboral tenés cubierto lo que cualquier futbolista necesita, digamos. Tengo la suerte de poder estudiar, pero como te digo, tengo mi tiempo para poder alimentarme de la mejor manera, de poder ir al gimnasio, de tener otras cosas que en Argentina no lo tenía. Y eso se nota también en cuanto al nivel, obviamente, como vos decís, al tener todas las facilidades, al tener por años una infraestructura, una base en la que trabajan, eso se agrandan las diferencias entre... El rendimiento individual también, o sea, yo con 32 años hoy te puedo decir que estoy rindiendo mucho más que cuando tenía 28 y estaba jugando en Argentina y tenía que trabajar, por decirte así. Entonces como que cambia la diferencia. Totalmente cambia. Lo hemos vivido en carne propia, inclusive en el fútbol masculino. Nosotros, por ejemplo, en mi caso me ha tocado jugar en países, por ejemplo, que no han estado desarrollados en infraestructura profesional como Gibraltar. Gibraltar entró en UEFA en 2013 y claro, justamente salió la posibilidad de habernos ido para ahí con otro compañero y obviamente vivir prácticamente todo lo que vos contás con respecto a infraestructura. Es más, los clubes cuando fuimos en aquel entonces no nos pagaba como profesionales y nos ofrecían, por ejemplo, un trabajo aparte para compensar un salario aproximadamente normal, ¿no? Entonces, claro, nos levantamos a la mañana. En aquel entonces me acuerdo, estábamos trabajando como desarmábamos coches, agarrábamos en una grúa, íbamos a cargar los coches que se quedan averiados, desarmábamos coches, llevábamos palet. Y lo que bien decís, obviamente hay una desventaja totalmente cuando realmente te dedicas como profesión al fútbol que dedicarle tiempo digamos, a otro trabajo. Lo hemos experimentado igual, pero al fin y al cabo, como la mayoría de veces siempre hablo con los chicos, con Mariano, con la gente, al fin y al cabo ese sacrificio, esa parte, ese tramo de nuestro caminar en este fútbol, es al fin y al cabo lo que nos deja o nos enriquece para lo que luego viene. Como bien decías antes, cuando decidas dejar el fútbol, vas a incursionar con respecto a seguir desarrollando el fútbol femenino. Y sin lugar a duda va a ser así, porque se ve que sos una persona que intenta ver o velar o ver las desventajas de tus compañeras de acuerdo a lo que vos vivís o viviste. Sí, y aparte de haber vivido eso de que, como decís, de tener que trabajar y demás, hoy cuando tenés la posibilidad de no tener que trabajar y que estás tranquila y que cobras bien y que no tenés que preocuparte si llegás a fin de mes o demás, hace también que lo disfrutes de otra manera. Yo hoy te puedo asegurar que estoy disfrutando el fútbol de otra manera que no lo disfrutaba antes, de asimilar de otra manera y tratar de disfrutar, porque es lo que decís. Pasaste tanto años trabajando, luchando, sacrificándote y hoy por ahí seguís sacrificándote, pero tenés por ahí una posibilidad de vivir un poco mejor, de estar un poco más tranquila. Los despertares son un poco más cálidos, se disfrutan más, inclusive hasta ir a comprar en el supermercado
cuando pasás momentos difíciles y llega ese momento que vos estás contando ahora, se lo disfrutas más que cuando no te cuesta tanto conseguirlo, así que es una gran verdad. Y aparte, en lo que decís, o sea, en el fútbol te retirás siendo viejo para el fútbol, pero sos joven para la vida. Yo lo estoy trabajando mucho con un coaching que trabajo, que también trabaja con jugadores, el hecho del después, o sea, el segundo tiempo le llamamos nosotros, de esto, de que tanto sacrificio también tenés que prepararte para lo que viene después, porque seguimos siendo jóvenes y yo no quiero pasar esa etapa, como he escuchado de muchos jugadores que estuvieron un año sin mirar fútbol, que no querían saber nada. No, yo quiero aprovechar al 100% y cuando me retire, como te dije, meterme en lo que sea, en algún proyecto o algo para poder aprovechar. ¿Y te gustaría, además de involucrarte a nivel dirigencial, ser entrenadora? Yo ya soy entrenadora, ya tengo el curso, pero creo que para ese lugar me tendría que preparar mucho, porque sé que no es lo mismo ser jugador que estar detrás de la línea. Sí, obviamente me gustaría dirigir, uno de mis sueños es poder dirigir la selección argentina, pero como te digo, para eso me tengo que capacitar, porque el fútbol día a día cambia y tenemos que ser conscientes de que no podemos ir y dirigir porque jugamos al fútbol y tuvimos una gran trayectoria. Creo que ahí ya pasa otras cosas a valer y tenés que, como te digo, capacitarte, saber que hoy en día es mucho de psicología, hoy tratás con gente, bueno, mismo, yo tengo compañeras chicas que no eran lo mismo cuando yo tenía 15 años, que a mí la capitana me decía correr y tenía que correr. Hoy le decís a una chica, tenés que correr y que mira, le dicen, anda, corre vos. Sí, yo creo que para ser técnico, hoy lo que vos decís, además de conocimiento, necesitas tener una pedagogía, porque el que no juega no está contento, el que juega está contento, pero después si lo cambias también te hace cara. Entonces debe ser estresante ser entrenador. El manejo de grupo es muy importante, creo que yo lo vivo constantemente. Y yo digo, ¿cómo no puedes correr con 15 años? Tenés que correr el doble de lo que corro yo. Y te miran, nada, bueno, dice, anda a correr vos, te dice. Las generaciones. Antes yo a mi capitana no le, es más, yo creo que le había pasado a ustedes, uno ponía la mochila en un lugar y ahí se sentaba ese y no se lo podía sacar. O las camillas para los masajes, ¿viste? Cuando eras chico no te dejaban ni acostarte. Nada. Totalmente, y eso que estamos hablando, obviamente, al fin y al cabo, llegamos a la misma conclusión de que independientemente del sexo, el fútbol sigue siendo igual, siendo femenino, siendo masculino, siendo en primera, siendo en ascenso, es una realidad. Claro, y hoy peor, porque hoy existen las redes sociales, existen todo lo que es los seguidores, entonces si yo tengo 50 seguidores, yo soy vos no sos la crack, o sea, dentro de la cancha tenés que ser crack. Existe eso mucho, yo no llegué a vivir la época cuando, o sea, había redes sociales, no soy tan viejo, pero no era tanto como es ahora. Sí, hoy es mucho la influencia y todas esas cosas, que por ahí es lo que te digo, las marcas se acercan mucho a chicas que están en selección, que están recién empezando y hace mal eso, porque es lo que digo, no tienen no le inculcaron de chica que es sacrificio y que tenés que, o sea, yo por más que sea la referente, tengo que saber que me tengo que manejar de tal manera que detrás mío me están siguiendo otras chicas o que me están viendo, y hay muchas que eso no lo entienden. Entonces como que no cuidan su imagen o son cosas que tienen que tener mucho cuidado. Hoy en día las redes sociales, como te suben, te bajan. Totalmente, la sociedad somos así y mucho más en el fútbol, donde generalmente debemos corresponder al exitismo y al resultado. Vos sabés de que hablando de esto, estoy incursionando también como entrenador, soy entrenador de juveniles, estuve en Malta entrenando también, ahora mismo lo estoy haciendo, mientras estoy aprovechando los últimos tiempos como futbolista. Y con respecto a las redes, a los seguidores y demás, siempre uno de mis objetivos es más que nada dejarle semilla a los chicos, ¿no? Porque los chicos, como bien decía, quien tenga más seguidores es el popular. Y yo generalmente le digo, escúchame, la vida consiste en que el día de que vos necesites algo, el día que nos vayamos, ¿vos te pensás que los 150.000 seguidores te van a ir a tu velatorio? No, va a estar tu mamá, tu papá, tus hermanos. Van a poner un like en el post que te mueve. Claro. Entonces,
Intento sobre todo poner siempre los pies en la tierra, un deporte en el cual a medida, con Mariano hablo y a veces hay debates porque no todo el mundo piensa igual y me parece bárbaro, pero creo de que el fútbol, por más ambición que tengamos de que evolucione con respecto a muchos aspectos, yo siempre digo y voy a mantener hasta el día que me vaya que esto es un deporte de seres humanos, en el cual sentimos, en el cual nos equivocamos, en el cual por más que quieran milimetrarnos el cuánto corremos, cuánto esfuerzo, corren por dentro de nuestras venas, nuestras emociones, nuestras cabezas, sentimientos, que en el cual eso no, por más que lo quiera evolucionar y querer de que un partido voy a hacer tantos metros y te voy a meter tantos goles, no va a pasar. Por eso lo bueno y lo lindo del fútbol, de que lo hacemos los seres humanos y por eso es tan atrayente y tan lindo. Sí, eso es verdad. Y cada vez hay que trabajarlo más. El estrés y todas esas cosas llevan a muchos, últimamente los suicidios y todas esas depresiones que muchos jugadores tienen. Por eso te digo, o sea, el fútbol es marketing, es una empresa claramente, cada día más, pero se están olvidando de que los más chicos no tienen que inculcarse eso, o sea, tienen que ver otra cosa. Como vos decís, que somos seres humanos, por más que te paguen 1 millón porque hiciste 20 goles, la próxima temporada capaz que no lo sé, porque es así. El jugador tiene esa racha de que hace goles y hay veces que no hace. Entonces eso hace mal. Claro, y estar listos para cuando vengan esos bajones, tener herramientas para manejarlo, porque eso es lo que debe ser, los subidones de eso, y luego, lo que decía, la siguiente semana no te escribe nadie te pone un like, debe ser... Sí, o sos bueno, le servís ahora y sos el crack de más después, como le ha pasado a muchos jugadores que han quedado en la historia arruinados. Y pasa mucho en los vestuarios que ganás un partido y hay dirigentes o compañeros, todos abrazos, todos saludos, se pierde un partido y ni los buenos días. Quieren rescindir el contrato. Sí, es que sí, en la casa de Lot, ni te saludan. Perdón, Belén, que se me viene a la cabeza, ¿cómo son tus días en Córdoba? Contame un poco más de tu día a día, ¿cómo es? ¿Vivís sola? ¿Vivís con tus compañeras? No, vivimos en un piso grande, cada una tiene su habitación, obviamente, con 3 compañeras más, una alemana, una panameña y una argentina. Obviamente siempre convivo más con la Argentina porque comemos, tomamos mate y hacemos casi lo mismo, pero muy tranquilo mi día. En la mañana ir al gimnasio, volver, almorzar, entrenamos 7:30 de la tarde, así que tengo toda la tarde para poder tomarme una siesta, y ahora, bueno, en abril empiezo otra vez a cursar, así que ya empezó con la facultad de vuelta, pero nada, tranquilamente, como te digo, puedo ir al gimnasio, almorzar, tener mi tiempo libre para descansar y después hasta me da tiempo para estudiar. La siesta que nos falte. Una vez lo escuché a Walter Elwiti decir, yo cuando me dicen qué estoy haciendo, digo estoy trabajando, pero estoy durmiendo la siesta, porque es parte del trabajo. Claro. Exacto. Belén, ¿cómo es la convivencia? Contanos un poco con respecto a la convivencia. Nos decías recién de que pasabas tiempo más con las chicas digamos, de nuestra cultura, de Tomás Mati y demás. Con respecto a las otras chicas, ¿cómo es la convivencia? No, la verdad que bien. Por ahí Lisa, que es la alemana, está aprendiendo español y por ahí habla medio español, medio inglés. Pero no, la verdad que bien. Tranquilas, cada una, como te digo, cada una tiene su rutina y su forma por ahí de comer o de hacer sus cosas. Pero así mismo también yo soy un poco más solitaria, por ahí me gusta estar más sola, como te digo, dormir la siesta y estar un tiempo libre sola, que por ahí también viene bien, porque como estás todo el día entrenando y conviviendo, por ahí es bueno también. Te preguntaba esto porque generalmente cuando nosotros hemos pasado prácticamente lo mismo, hemos convivido, hemos compartido nuestros días a día, nuestro techo con personas de otros países, de otras familias, en fin, y siempre en los otros episodios del podcast nos hemos juntado con el último, estuvimos con Leandro Pereira de Eslovaquia. El primero charlamos un poco afines acerca de las anécdotas, acerca del día a día, y obvio, cuando estás conviviendo, cada uno tiene su anécdota y cuenta cosas agradables, no tan agradables, y muchas veces los oyentes
les atrae escuchar eso, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, siempre contamos las situaciones difíciles que en aquel entonces eran jodidas. Nosotros cuando estábamos en España, nosotros vinimos en el año 2007, bueno, conocí aquí al hermano de él y el club nos dejó de pagar y siempre contamos anécdota que cuando nos reunimos pasamos un momento agradable de risa, pero en aquel entonces era jodido no tener para ponerle nada a los fideos y lo único que tenías que eran fideos, ¿viste? Y uno cocinaba y salía un masacote así y no teníamos sal y le echábamos limón a los fideos. Imagínate vos. Y contábamos anécdotas de que cuando un amigo no tenía para desayunar, nos quitaba el saquito de té al otro, lo escondía, barbaridades de ese estilo. Por eso te preguntaba, ¿alguna anécdota que vos tengas que te choque de alguna compañera o que vos creas, y esto qué loco? ¿Alguna anécdota? A ver, anécdotas debe haber muchísimas. Ahora en este momento a la cabeza me viene, pero bueno, lo que nos pasa acá con Lisa es que por ahí las palabras, ella por ahí te dice una cosa y vos le decís no es así, te reís porque te suena gracioso, pero bueno, le vamos enseñando, por ahí también le enseñamos palabras de Argentina que las larga por ahí en entrenamiento y no son las que las adecuadas, pero... Me imagino pero las bueno, palabras que le enseñarán, las primeras que le habrán enseñado. o también tenemos una japonesa que también juega con nosotras y a esa es la que más le enseñamos palabrotas para que diga. En la concha de tu hermana, ella lo dice. Belén, ¿hablas inglés vos? ¿Te defendés en el inglés o no? No, ese es el punto más débil que tengo y bueno, ahora en la facultad tengo inglés y tengo que meterle, pero para eso soy muy vaga, odio el inglés. ¿Cuántas compañeras de qué? Porque tenés argentinas, panameña, alemana, japonesa, ¿alguna nacionalidad más tienen? No, solo esas. Una venezolana. Ahí hay una mezcla. Ahí hay una buena mezcla idioma, de puteadas, de todos los colores. Porque tampoco digamos que el andaluz es un español un poco también raro, modificado, digamos. Y te quería preguntar, disculpa Chaco, porque nombraste la selección argentina y yo nunca tuve la oportunidad de preguntarle a alguien que haya representado a la selección. Porque yo cada vez que veo que ponen el himno ante un partido y yo me emociono de solo verlo. No me quiero imaginar lo que debe ser estar ahí. ¿Qué se siente? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando estás sonando el himno y estás por jugar un partido? Mira, me tocó muchas veces jugarlo fuera del país y fue muy emocionante porque vos estás en la tribuna y mirás para la tribuna y no hay nadie, ¿no? Y tenés alguna que otra bandera argentina que está perdida por ahí. Y obviamente te pasan muchas cosas por la cabeza, tu familia, la gente que uno quiere, el saber que hay mucha gente que quiere estar en el lugar ese, como decís, lo escuchás y se te pone la piel de gallina. Son sensaciones que con palabras son difíciles de explicar, se vive un proceso muy, muy intenso, una emoción que te empieza el corazón a latir como si hubiese estado jugando 90 minutos. Pero tuve la suerte después de en el repechaje de poder jugar en la cancha de Arsenal, que llenamos la cancha, que fue para el repechaje con Argentina, y poder tener la cancha llena y estar mi familia ahí y tenerlos todos ahí sabiendo que estaban cantando con nosotras. Ese fue el momento más hermoso que pude vivir del fútbol y el que creo que nunca me voy a olvidar porque, es más, se me pone la pega de gallina ahora de saber que el himno sonaba y toda la gente con la bandera ahí, eran viejos, a mis hermanos, a mis sobrinos mismos. Fue una locura. La verdad que algo muy hermoso, que es algo que tendría que vivirlo todo el argentino, pero bueno, somos unos privilegiados de la vida, como te digo. ¿Y después te cuesta entrar en partido? Porque con todas esas emociones, después de tener que salir a jugar, ¿te cuesta un poco entrar en partido o concentrarse? A ver, sí, pero yo ya había trabajado tips de decir, bueno, a ver, cómo se baja la adrenalina y bueno, era ponerse agua en las muñecas, en la nuca y saber que enfriar la cosa para poder afrontar el partido, que no estábamos jugando mucho, que era una clasificación, teníamos que sacar un buen resultado acá para ir a Panamá tranquilos, pero sí, los primeros minutos sabíamos que nos iba a costar, pero también nos jugó a favor que teníamos la gente que nos apoyaba, no era que si bueno, tenés rivales que te están gritando, sino que eran todos nuestros y eso también a nosotros nos animó más. Belén, ¿tenés cuando entras a la cancha algunos miedos, inseguridades? A ver, yo creo que por más que nos pongamos viejos, los miedos van a estar siempre.
Sí, uno tiene la inseguridad de decir, bueno, que este partido vaya bien, que quede en cero el arco, y obviamente el decir, ¿qué pasa si fallo? Pero bueno, también uno cuando va siendo más grande lo va trabajando eso y sabe que es deporte, que es fútbol, que puede fallar. Así que nada, un poco. En los primeros minutos creo que te pasa eso del miedo o del fallar, o la noche anterior, vas imaginándote el partido, pero después cuando vas entrando en ritmo ya eso se va saliendo de la cabeza. Y la última de mi parte, si te dieran a elegir, estuvimos hablando de cómo ha evolucionado el fútbol, si hoy te dieran a elegir, no sé, vienen de la AFA, de FIFA y te dicen, Belén, ¿qué cambiaría? Tomar la decisión que quieras para el fútbol femenino. ¿Cuál sería la primera decisión que tomarías? Que sea obligatorio que todos los clubes claramente tengan fútbol femenino, pero no por la obligación de tenerlo, sino que le den la importancia que le tienen que dar, que se puedan desarrollar obviamente inferiores y reservas para que la nena pueda tener ese ABC, como te contaba, que nosotros lo tuvimos. O sea, yo tuve la suerte porque jugué con varones, que lo puedan tener y, como te digo, llegar a la selección o a una primera división con todos los recursos, ¿no? Que en selección estén viendo de mejorarle la derecha o de cómo casear, cómo dar un pase. Creo que ya a selección la jugadora tiene que llegar como jugadora de selección, que es la mejor del país y que va a competir con las mejores de otros países. Creo que eso, y obviamente darle oportunidad a la mujer, como te digo, no en el sentido de X cantidad de plata, sino en oportunidad de poder entrenar bien, de poder tener un nutricionista, de poder tener un gimnasio. Creo que eso son cosas que en Argentina ya tendrían que estar súper asentadas en los pilares. Belén, una pregunta, ¿cuál país, liga, crees que es la más fuerte con respecto a lo que es el fútbol femenino? Y hoy en día creo que es la de Estados Unidos, porque tenés muchas jugadoras estadounidenses que están ahí, tenés a Marta, que es la mejor jugadora del mundo, pero Europa se está abriendo muchísimo. Todo lo que es el norte de Europa hay mucho que están abriendo. El mismo Italia está haciendo una liga, bueno, ahora la Juventus, por ahí el que más rédito tiene, pero se está abriendo. Napoli que tiene, Milan, van abriendo más, y eso está bueno. Como decís, viene creciendo el femenino y está bueno, pero me gustaría que también en Argentina sea una liga más competitiva, para que las nenas también tengan la oportunidad de no tener que irse a Europa y lejos de su familia. Decías hoy que te decían que cuando fuera a Europa no te iba a volver más. ¿Seguís pensando lo mismo? Por lo menos a nivel profesional, mientras estés jugando, no tenés pensado Sí, volver. profesional y calidad de vida. Creo que todos lo pensamos así. Si bien estamos lejos de la familia, tenemos un vuelo de 12 horas para poder ir a tu familia, que acá puedo tener un poco más de futuro hasta poder ser técnica acá, ¿no? Creo que hay más oportunidades. Acá yo tuve la posibilidad de dar en un clip que los nenes ven igual como si sos hombre o mujer. Para ellos sos la profe y sos la profe, y le decís que tenés que correr y corren. Entonces en Argentina eso no pasa. Tenés que por ahí estar en un pueblo para poder dar estudios, o tenés que ir a Buenos Aires y encontrar uno. Bueno, Mariano. Para que le iba, vos sabés que le dije la última y seguí preguntando. Ahora sí creo que la última. Antes porque después Cristian te va a hacer un ping-pong. Quería preguntarte, jugaste mundial, jugaste campeona sudamericana, jugaste en Europa. ¿Qué objetivo o sueño te queda por cumplir? No sé, creo que si miro mi currículum, como te digo, soy privilegiada de la vida porque he jugado todo. No sé, me gustaría poder volver a mi país y retirarme en mi país, pero también me gustaría quedarme acá. Creo que son muchos sueños y emociones que hay que analizarlas, pero bueno, también me gustaría que con la selección poder clasificar a la segunda fase, que nunca lo pudimos hacer. Siempre nos quedamos en primera ronda, así que creo que eso es uno de los sueños pendientes por ahí. Bueno, Chaquito, ¿estás listo para el ping-pong? Bien, Belén, vamos a hacer un ping-pong, ¿sí? Bueno. Un ping-pong un poco coloquial para pasarla bien. No te asustes, ¿eh? Bueno, sinceridad nada más. Sinceridad, bien. ¿Qué música escuchás antes de un partido? Hay variado, pero bueno, yo me inclino más por la cumbia santafesina.
los Palmera, Coti, Sergio Torres, ¿Ídolo o ídola? mis papás. Son los que tengo como ídolos porque sé lo que han sacrificado por mí. Yo creo que más de una vez no han comido para que yo tenga mi cena y muchas cosas. ¿Netflix o un libro? Bueno, más Netflix, pero bueno, estoy ahí intentando también dejar un poco Netflix y ponerme a leer un poco más. ¿Mate, té o café? Mate, ¿Vino o cerveza? cerveza. ¿Mejor jugadora con la que jugaste? Marta, la brasilera. ¿Mejor entrenador o entrenadora que tuviste? El que más me marcó como jugadora creo que es Germán Portanova, que es el técnico actual de la Guay Urquiza, que fue el que con un equipo nos hizo creer muchas cosas y lo logramos. ¿Y el peor o la peor? Eso no. No digas nombre. Me pones en una. No, bueno, qué sé yo, de muchos aprendemos y de muchos sabemos que no tenemos que seguir los valores que tienen. Pero bueno, no tengo uno concreto. No digamos nombre. Paso palabra. ¿Mejor amiga que te dio el fútbol? Florencia Bonsegundo. ¿A qué equipo o ciudad no volverías? Creo que Albacete por el frío que hace. Bravo ahí en enero en la Castillo nomás. La nieve y encima entrenar, Dios, no. ¿Peor momento en una cancha de fútbol? Peor momento, creo que fue la última Copa América con Argentina que Chile nos metió 4 goles. Creo que ese fue el peor momento que tuvimos como selección y en lo personal creo que fue lo peor. Bueno, y la última creo que nos habías dicho antes, el mejor momento en una cancha. Cuando salí campeona sudamericana, que bueno, tuve la suerte también de hacerle el gol a Brasil y tener también la suerte de tener a mi familia en la tribuna. Excelente, eso fue todo, Belén. Bueno, Belén, te queremos agradecer muchísimo. Un placer escuchar tu historia, tu trayectoria. Te agradecemos también mucho por el tiempo. Te robamos la hora de la siesta. Y nada, agradecerte. No, agradecerle a ustedes también por involucrarse también con el fútbol femenino. Está bueno que por ahí lleven a rincones que por ahí no se escucha o que no sepan mucho del fútbol femenino a que empiecen a saber y esto está bueno que le pongan todas las ganas. Los felicito, que sigan haciendo esto. Se nota que aman el fútbol y esto está bueno también, así que nada, agradecerles a ustedes. Belén, por mi parte, enhorabuena por tus agallas, por tu fuerza de luchar por tus sueños. Suelo felicitar eso. Enhorabuena por tu presente, enhorabuena por lo que has logrado y enhorabuena por los sueños que van a venir, por los que tenés presente. Y dicho esto, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber respondido cada mensaje, gracias por haber compartido con nosotros y haber compartido con los oyentes. ¿Sí? A Belén, perdón, la pueden seguir en Instagram, tiene sus redes sociales, igual que nosotros, Palo Salva. Nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Así que desde aquí, desde Palo Salva, desde mi persona, Belén, te doy las gracias nuevamente, que Dios te bendiga, que sigas adelante. Decirle a todas las personas que nos escuchan a que sigan luchando por sus sueños. En este caso nos acompañó Belén Potasa. Gracias, Belén. Gracias, un abrazo enorme. Un abrazo, que sigan los éxitos. Estás escuchando Palo Salva. Palo Salva. Pasaba Belén Potasa, nos contaba un poco su historia, su trayectoria. Estuvimos hablando casi una hora, la verdad un auténtico placer. Y bueno, Cristian, ya llegamos al final de otro Palo Salva, 4º programa. Estamos muy contentos con las entrevistas que hemos tenido. Los tuvimos a Leandro Pereira, hoy la tuvimos a Belén, un auténtico placer. La verdad que sí, Mariano, sí, sin duda, haberla recibido y haber podido escuchar, que tenía para dejarnos en un fútbol en el cual, a mi modo de entender o personal, uno no tiene tanta información, cual se está expandiendo en diferentes lugares, en Europa, como bien dijo él, en Estados Unidos, que es la liga más fuerte. Así que muy enriquecedor, muy bueno haberla tenido y hemos pasado un lindo momento. Y bueno, seguiremos apoyando y aportando nuestro granito de arena, intentar darle voz a más jugadoras también para que cuenten sus historias y compartan con nosotros en Palo Salva.
¿Algo más, Cristian, para ya ir terminando? Nada, decirle a la gente gracias, como siempre, gracias por acompañarnos y bueno, esperamos haberles sido de compañía también. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y cualquier duda, consulta o sugerencia, estamos abiertos a recibirlos en cualquiera de las redes y estamos para servirles. Desde ya, muchísimas gracias por escucharnos, estamos muy contentos por la gente que nos escucha, sabemos que nos escuchan en diferentes lugares y le pedimos que lo compartan con sus amigos, con conocidos, con eso la verdad que nos ayudan muchísimo. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias a todos y muchas gracias a Belén por su tiempo y por compartir su historia con nosotros. Hasta la semana que viene, Chaco. Chao, Mariano, hasta la semana que viene en el episodio 5. Hasta luego. Reza, implora el Calero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. ¡El loco! ¡Palo! Esto fue Palo Salva. Palo Salva.